Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Me permito presentarme, mi nombre es Alejandro Flores Terrero y soy estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa en la Universidad IEXPRO. En esta mañana nos encontramos con la maestra Noemí Cruz López. Ella es maestra frente a grupo en una escuela de educación primaria y se le hizo la invitación para participar en esta entrevista debido a que presenta una discapacidad relacionada con la deficiencia visual. De inicio, vamos a definir esta discapacidad. Se entiende como la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Para dar continuidad a nuestra entrevista, le daremos la palabra a la maestra para que nos platique un poco acerca de la discapacidad que presenta y cómo enfrentó las diversas adversidades que esto le ocasionó. Podría comenzar indicándonos si la discapacidad que presenta siempre estuvo presente en su vida o si fue algo que adquirió con el paso de los años. Adelante, maestra. Muy buenos días. Como ya me presentó el maestro, mi nombre es Noemí Cruz López, mucho gusto. Y pues relacionado a su pregunta, sí es una condición que he tenido desde prácticamente muy chica, desde niña. Me diagnosticaron con miopía degenerativa. Este mm, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Eh, Me había dicho el doctor que conforme pasaran los años, pues mi miopía iba a ir ascendiendo gradualmente. Entonces, pues lo he enfrentado desde niña. He usado diferentes tipos de graduaciones y con los lentes, pues simplemente son mis ojos, porque sin ellos, pues no puedo ver. Como lo es la miopía, pues es la visión borrosa. Se debe a un alargamiento del iris. Entonces, pues eso impide que uno pueda enfocar la vista. Aparte también tengo lo que se le conoce como agujeros en la visión. De repente veo manchas que pues me obstaculizan la visión. Gracias, maestra, por platicarnos sobre cómo ha hecho frente a las situaciones adversas que la discapacidad por baja visión le causa y le ha causado. Pero hay que reconocer que hoy en día usted es un caso de éxito, pues es una persona preparada y profesional y que además ejerce su profesión en la Secretaría de Educación Pública. Continuando con la entrevista, le plantearé a usted una serie de preguntas que desde sus conocimientos y vivencias me gustaría que pudiera responder. El tema que abordaremos tiene que ver con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La primera pregunta precisamente tiene que ver con esta ley y es la siguiente. ¿En algún momento de su vida y preparación profesional escuchó hablar sobre la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad? Sí, en algunas mm, lo hemos abordado a lo largo de talleres, inclusive en algunos consejos técnicos. Abordamos temas sobre la inclusión educativa, sobre todo porque nosotros como docentes debemos de considerar las adecuaciones en nuestra planeación y tomando en cuenta las barreras para el aprendizaje que tengan nuestros alumnos, tanto intelectuales como físicas. Entonces sí es un tema que nosotros hemos estudiado y hemos analizado. Muy bien, maestra. En nuestra segunda pregunta eh, dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de la discapacidad y cómo la definiría? Pues es la limitación que tienen las personas para desarrollarse en el entorno, ya sean físicas, este, motrices, intelectuales, visuales, auditivas.
cualquier tipo de pues de obstáculo, de barrera o de deficiencia que presentan las personas, ya sea al nacer, degenerativas o por algún accidente que lleguen a tener. Muy bien, maestra. En nuestra siguiente pregunta le voy a dar lectura a un pequeño texto relacionado con el artículo 1 de esta ley y usted me va a dar a conocer su punto de vista. Dice lo siguiente. Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Su objetivo es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. La pregunta relacionada con este artículo dice así: ¿cuál es su punto de vista sobre este artículo? ¿Lo considera relevante y vigente? Pues lo considero relevante porque está primeramente en nuestra Constitución. Es importante que a las personas con discapacidad pues se les tome en cuenta sus derechos principalmente, y como nosotros como su sociedad debemos de conocer estas leyes y respetarlas, y sobre todo que las personas con discapacidad también las conozcan y las hagan valer. Entonces, sí es importante darlas a conocer, es importante que nuestras autoridades también las tomen en cuenta, nuestras autoridades también que ejercen las leyes, que consideran también a las personas con discapacidad para protegerlas, para tomarlas en cuenta. Entonces es importante también que se den a conocer este tipo de leyes. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Nuestra siguiente pregunta va relacionado con el artículo 4 de esta ley y dice lo siguiente: las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos sin distinción de ningún tipo. ¿Considera usted que este precepto se cumple y aplica actualmente? Pues ahorita con todo lo que tenemos sobre las redes sociales, creo que se ha dado más visualización a las personas con discapacidad, pero lamentablemente pues no todas las personas pues gozan de estos derechos. Lamentablemente aún sigue habiendo discriminación para las personas que tienen discapacidad, sigue habiendo el rezago a pesar de que está establecido en las leyes, ¿no? De que las personas deben de gozar con los derechos sin distinción alguna, a la no discriminación, pero lamentablemente pues sigue existiendo. Muy bien, maestra. En relación con el mismo artículo, la siguiente pregunta nos dice: ¿en su vida diaria y laboral considera que existe la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad? Pues laboralmente, en mi campo profesional siento que no. Lamentablemente, como maestros se nos pide que seamos personas prácticamente completas y de salud, podría decirse, físicas y como lo digo, de salud, porque lamentablemente pues nuestro sistema no está capacitado a lo mejor para que un docente pueda dar clases, o no lo creen que un docente con ceguera o con algún tipo de discapacidad motriz pueda dar una clase.
lo viví con algunos compañeros cuando estudiamos en la normal, que pues tenían alguna discapacidad auditiva o visual, y lamentablemente los maestros no supieron cómo apoyarlos y pues se dieron de baja, y ellos mismos, pues los maestros les obstaculizaron y decían que cómo iban a ser maestros con ese tipo de discapacidad que presentaban ellos. Jamás pudieron incluirlos, ni orientarlos, ni apoyarlos. Entonces, desde ahí se presentaron pues como que las barreras para estos compañeros que tuve. Muy bien, maestra. ¿En algún momento de su vida usted enfrentó barreras que le impidieran desempeñarse adecuadamente con la discapacidad que presenta? No, realmente no. Barreras como para integrarme a la sociedad, profesionalmente, pues no, mi deficiencia, como lo mencioné anteriormente, es visual. He aprendido pues a vivir con ella, sobre todo con el tratamiento de los lentes. El tema que mencionaba sobre el punto ciego que tengo en mi ojo, pues también he sabido sobrellevarlo. También me decía el médico que pues ahí juega mucho el cerebro, que es el que hace su función con los dos ojos para que ese punto ciego que se tiene pues no sea un impedimento para poder desarrollarme en la vida cotidiana. Entonces, pues no ha sido un impedimento para desenvolverme. Muy bien, maestra. En la siguiente pregunta, ¿en su ambiente laboral ha padecido algún tipo de discriminación? En mi ambiente laboral no. No, porque como lo mencioné, he podido sobrellevar mi condición con el tratamiento adecuado, no dejando de lado mis consultas anuales con el médico, mi cambio de graduación de lentes. Entonces, pues no ha sido algún tipo de impedimento. De acuerdo, maestro. En la siguiente pregunta, ¿sabía usted que la administración pública tiene la obligación de promover medidas contra la discriminación? Pues sí, se sabe que las autoridades están obligadas a dar atención a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de accesibilidad, de podría decirse de estimulación para las personas que lo requieran, de también, por ejemplo, darles o brindarles lo que son los libros o los materiales a las escuelas, de dotarlos, o darles la accesibilidad para que ellos puedan integrarse a la sociedad. Muy bien, maestra. En nuestra siguiente pregunta le voy a hacer una pequeña lectura en relación a unos principios que enuncia el artículo 5 de esta ley, y enseguida le plantearé la pregunta. En el artículo 5 de esta ley nos dice que los principios que deberán observar las políticas públicas son la primera, equidad; enseguida, justicia social; luego, igualdad de oportunidades; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; la accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad, la transversalidad y las demás que resulten aplicables. Ahora la pregunta, maestra, dice de la siguiente manera: ¿considera usted que las políticas públicas hoy en día son promovidas?
Pues sí, sí son promovidas. Ahorita con todo lo que hay sobre inclusión, en las escuelas, nosotros como docentes, debemos de promoverlas, la equidad, la igualdad, el respeto en nuestros salones. También como lo mencioné, pues nosotros recibimos capacitaciones, en los talleres de consejo técnico, sobre estas políticas educativas, porque también involucran a la educación y pues con todo lo que hemos conocido que se les debe brindar a las personas, la accesibilidad a las personas con discapacidad, entonces pues sí son promovidas. Muy bien, maestra. En nuestra siguiente pregunta, en su etapa escolar, ¿obtuvo usted algún tipo de apoyo por parte de la Secretaría de Salud relacionada con su discapacidad? Sí, por parte de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, que era la que nos visitaba en las escuelas desde que yo recuerdo en la primaria, llegaban y de hecho fue ahí donde a mí me diagnosticaron, con mi miopía, que es genética, porque por parte de mi familia materna pues tenemos este tipo de discapacidad visual. Entonces ahí fue a donde a mí me diagnosticaron y recibí el apoyo de los lentes, que cada que llegaba el programa pues me iban pues revisando la vista, y posteriormente ya cuando pasé a nivel secundaria, pues ya continué por parte de oftalmólogo particular, pero sí fue durante la primaria que recibí ese apoyo y donde me diagnosticaron. Muy bien, maestra. En nuestra siguiente pregunta, ¿sabía usted que la Secretaría de Salud promueve el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel de salud? Pues sí, porque pues la Secretaría de Salud tiene muchos programas, que involucran también el apoyo a las personas con discapacidad, los, 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 las rehabilitaciones, los grits, todos esas, eh, apoyos que se le da a las personas con discapacidad, pues sabemos que las promueve la Secretaría de Salud. Muy bien, maestra. A continuación pasaremos al artículo 11. En el artículo 11 nos dice lo siguiente, que este artículo establece el acceso a un trabajo digno y al empleo de las personas con discapacidad. Desde su punto de vista, ¿considera usted que este precepto es una realidad hoy en día? No, siento que lamentablemente no. A las personas con discapacidad se les sigue marginando. En muy pocas situaciones creo que hay a las personas que con algún tipo de discapacidad que pueden sobresalir en la sociedad, y tiene mucho que ver desde el apoyo que reciben en casa, el tipo de familia, se oirá un poco mal, pero desde su situación económica tiene que ver, porque muchas personas siguen siendo marginadas, más a lo mejor las personas de zonas rurales, no tienen ese apoyo, ese derecho a un trabajo digno, a un empleo, pues lamentablemente a muchas personas las vemos pidiendo dinero en las calles, porque seguimos con ese estigma de las personas con discapacidad.
de que no pueden desarrollarse en la sociedad y pues no fácilmente les dan un empleo como a otras personas que a lo mejor no tienen las discapacidades físicas o, o cognitivas. De acuerdo, maestra. Entonces, ¿usted considera que existe o está presente la desigualdad de oportunidades y que no hay equidad de las personas que tienen alguna discapacidad? Pues lamentablemente sigue habiendo. A pesar de tanta información que nosotros tenemos, de tantas leyes, de tantos artículos que han salido, sigue existiendo. Son pocas las personas, a lo mejor como menciono, que han logrado vencer al sistema o como se podría decir, mm, conseguir un empleo, desenvolverse en la sociedad sin ningún obstáculo, pero lamentablemente no estamos capacitados. Las personas no ven por la discapacidad de las otras personas, no son conscientes que existen personas que tienen diferentes tipos de condición. Lo vemos desde cuando salimos a la calle, obstaculizan los accesos para las personas con sillas de ruedas, las personas siguen siendo muy poco inconscientes, con las personas que tienen discapacidad. Muy bien, maestra. Excelentes sus respuestas. Vamos a pasar ahora con el artículo 12 de esta ley. En ella nos dice que la Secretaría de Educación Pública deberá promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en los planteles. La pregunta para ustedes, desde su labor como docente, ¿considera que este derecho es una realidad en la actualidad? Sí, sí, porque nosotros como escuela nos estamos en la obligación de darle el acceso a cualquier tipo de alumno, que se llegue a inscribir, sea su condición de la que sea, física, cognitiva. Nosotros estamos obligados a recibirlos en la escuela y como docentes a darles la atención y a capacitarnos para poderles apoyar. Muy bien, maestra. En relación a este mismo artículo, la siguiente pregunta nos dice, ¿considera que las escuelas cuentan con los insumos necesarios para brindar atención educativa a las personas con discapacidad? Pues a lo mejor como tal en las escuelas que estén en todas, los insumos no, pero sí existen y sé que los puede uno solicitar. Por ejemplo, si llegara algún alumno con algún tipo de deficiencia visual, existen los macrolibros y uno como docente los puede solicitar y llegan a los planteles, o los audiolibros. También como escuela, si tuviéramos algún alumno con alguna discapacidad física, también están las adecuaciones a la instalación para brindarle el acceso al alumno. O también pues estamos obligados a darles la atención ya sea en lengua de señas o inclusive hasta en braille. De acuerdo, maestra, con usted. Vamos a pasar ahora a una pregunta ya más relacionada en su ámbito laboral, en base al edificio de su escuela. Y dice la pregunta de la siguiente manera. ¿Piensa que los proyectos arquitectónicos de construcción consideran las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad? No, lamentablemente no. Desconozco si haya cambios actuales sobre las nuevas escuelas que se estén creando, si ya se les
exista ya los planos para darles acceso, pero anteriormente, y lo podemos ver a lo mejor con las escuelas que son de años, sus instalaciones, lamentablemente no tienen el acceso adecuado para brindarles a las personas a lo mejor en silla de ruedas o con ceguera para poder acceder al plantel. Muy bien, maestra. La siguiente pregunta también va adaptado específicamente a su centro escolar. En cuanto a su edificio escolar en el que labora, ¿está adaptado para atender alumnos que presentan alguna discapacidad física? No, lamentablemente, mi escuela no, en la escuela en la que yo actualmente laboro, tendrá como más de 30 años de edificación y desde que se creó no se pensó en las condiciones de acceso. Desde ahí nosotros como docentes es algo que siempre hemos estado recalcando, que nuestra escuela no está capacitada para recibir a alguna persona, algún alumno con una discapacidad motriz, porque desde la entrada tiene unos escalones que inclusive uno que no tiene esa capacidad ha llegado a tener accidentes. Entonces tuvimos una situación recientemente en el ciclo escolar pasado de un alumno que se accidentó y él llegó a la escuela en silla de ruedas, estuvo aproximadamente como medio ciclo escolar en la escuela así, y la maestra se vio en la necesidad de solicitar el apoyo por parte del comité de padres de familia para poder brindarle el acceso al niño. Nuestra escuela pues tiene otro portón en el que pues no entra el alumnado en general, es otro portón de acceso, pero el niño se vio en la necesidad de acceder por ese portón porque el portón principal pues no está en las condiciones de que él pudiera acceder. Igual los salones también cuentan con ciertos escalones de acceso hacia el salón y tampoco podía acceder el niño, se le tuvieron que mandar a hacer las rampas para que él pudiera ingresar a su salón e inclusive también en el baño. Y pues también el baño fue otra situación porque pues como escuela no tenemos un baño equipado o adecuado para personas con discapacidad motriz, que son las personas en silla de ruedas. Muy bien, maestra, gracias por compartirnos esa parte de la estructura física de su edificio escolar. Y ya vamos casi a terminar nuestra serie de preguntas de la entrevista. En la siguiente pregunta, sí me gustaría una reflexión así muy particular, porque nos dice que si usted desde su labor docente considera pertinente incluir la enseñanza del sistema braille o de la lengua de señas mexicana en su entorno escolar y por qué. Pues yo considero que sí es importante porque nosotros a lo mejor no somos conscientes de la importancia que tiene este tipo de comunicación que es la lengua de señas y el braille, pero son herramientas que han ayudado a muchas personas con este tipo de discapacidad y uno como sociedad debe de adaptarse a ellos. A veces siempre son las personas con discapacidad las que se tienen que adaptar al mundo en el que estamos, pero la realidad es que nosotros debemos de adaptarnos a ellos, de brindarles esa atención, de podernos comunicar con ellos, y como escuelas, claro, se debería de empezar a implementar. Excelente su reflexión, maestra. A continuación, la siguiente pregunta nos dice, ¿con su grupo de alumnos ha implementado en algún periodo escolar la enseñanza del braille o de la lengua de señas mexicana? Sí,
Sí, el ciclo, hace unos ciclos escolares, venía como un proyecto trabajar, la lengua de señas y nosotros lo trabajé con un grupo de segundo grado y pues vimos lo que eran los saludos, el abecedario, algunas oraciones sencillas con el lenguaje de señas, pero como lo mencioné, pues fue un proyecto que venía en los libros. Lo favorable creo que sería que lo abordáramos o que el sistema educativo lo abordara ya a lo mejor como una materia más, estaría muy bien que se empezara a incluir, porque pues nos debemos de empezar a concientizar sobre la importancia de la lengua de señas y del braille, para poder favorecer la integridad de las personas con este tipo de discapacidades. Muy bien, maestra, gracias por compartirnos su respuesta y cómo usted ha trabajado esa parte con su grupo de alumnos. Pues ya estamos por finalizar nuestra entrevista, maestra, y como última pregunta, me gustaría saber cómo promueve usted la inclusión educativa en su aula. Pues principalmente a través del diálogo, del respeto, desde que se les presenta a los alumnos o se les hace conscientes de que no todos las personas somos iguales, que todas las personas somos diferentes, que todas tenemos diferentes capacidades y que existen personas con discapacidades y que han podido o que se tienen que enfrentar a la vida y que nosotros debemos de respetarlas, de favorecer la igualdad, la reciprocidad, la empatía sobre todo, que debemos de apoyar a las personas, de no discriminarlas sobre todo. Entonces es algo que siempre se ha trabajado en los salones de clases y que yo he tratado de promover en mis salones con mis alumnos. Excelente reflexión, maestra. Y bueno, a modo de cierre de la entrevista, solamente comentaré lo siguiente. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión plena en la sociedad. Esta ley establece las bases para que el Estado implemente políticas públicas que aseguren la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia este grupo de la población. Agradecemos a la maestra Noemí Cruz López por el tiempo que nos brindó para poder llevar a cabo esta entrevista. Un saludo de despedida, maestra. Muchas gracias por haberme invitado, por haberme hecho partícipe de esta actividad, y pues espero que esta reflexión, pues haya ayudado a conocer más sobre el tema. Es todo de nuestra entrevista. Me despido de ustedes. Soy Alejandro Flores Terrero. Muchas gracias.